Buenas tardes. Hoy voy a presentar la unidad 2 que titula Gases ideales. Mi nombre es José Ernesto Quispe Apata. De profesión ingeniero agrónomo, estudié en la Facultad de Agronomía de la San Simón y hoy día voy a exponer el tema que me ha tocado, que es gases ideales. Entonces vayamos avanzando. ¿Qué es los gases ideales? Los gases, las características que tienen, pueden ser compresibles, son elásticos, no tienen una forma definida, tienen presión cuando están encerrados, cuando están en un recipiente cerrados, ejercen una presión, y donde la presión es muy estudiada en estos gases. Vayamos a las unidades de presión. La presión no es nada menos que la fuerza que se ejerce en una cierta área o superficie. Las unidades de presión en los gases ideales, para hacer el factor de conversión, serían atmósferas. Atmósferas es muy utilizado en química. Entonces vayamos viendo sus equivalencias, ¿no? Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, y también una atmósfera es equivalente a 1,013 bar. Hay más unidades, entonces se hace la relación, ¿no? Se puede llevar a P6, se puede llevar a pascals, también se puede llevar a esas unidades, ¿no? Entonces depende con qué datos queremos utilizar en un ejercicio, trabajar en un experimento. Entonces en base a eso hay que utilizar estas medidas de presión. Posteriormente tenemos las leyes de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, donde la ley de Boyle nos dice que debemos trabajar a temperatura constante. Eso quiere decir que la temperatura, vamos a utilizar esta fórmula sencilla, que si la temperatura al inicio del experimento era 200 o 100 grados centígrados, al final no va a cambiar, va a ser la misma. Entonces es una temperatura constante, que en este caso solamente vamos a utilizar la presión por el volumen. ¿Cuál sería la fórmula? Presión inicial multiplicado por el volumen inicial es igual a la presión final multiplicada por el volumen final. La temperatura sigue constante en las dos condiciones, inicial y final. Tenemos otra ley, que sería la ley de Charles. En este caso nos dice a presión constante. A presión, quiere decir que la presión en la ley de Charles se mantiene. Si al inicio de la reacción nos encontramos con una presión de 5 atmósferas, al final de la reacción o del experimento vamos a encontrarnos con 5. En todo el proceso la presión no ha cambiado y se mantiene constante. Entonces tenemos la siguiente fórmula, que sería la ley de Charles, que
el volumen inicial es dividido entre la temperatura inicial y es igual al volumen final dividido entre la temperatura final. Posterior a eso, tenemos la ley de Gay-Lussac. Esta ley nos dice que va a trabajar a volumen constante, es decir, vamos a trabajar en el volumen que no cambia, tanto al inicio como al final. Si nosotros tenemos un recipiente de 20 litros como inicio, el volumen se va a mantener también al final, es decir, vamos a tener 20 litros. No hay modificación de volumen, se va a modificar todo. En este caso se puede modificar la presión a otra distinta presión, podemos cambiar, o también puede cambiar la temperatura. Entonces, en base a eso se trabaja la ley de Gay-Lussac. Posteriormente, surge de estas tres leyes, surge la ley combinada de los gases, el cual es la siguiente. Entonces vamos a hacer la ley. A partir de estas tres leyes ha surgido la ley combinada. ¿Cuál sería la ley combinada? Entonces, es donde entra todo: presión, temperatura y volumen. Cabe recalcar que la temperatura debemos trabajar en temperaturas absolutas. ¿A qué me refiero? Si me da en grados Celsius como temperatura, yo voy a trabajar en grados Kelvin. Entonces, ¿ya? Esta sería la ley combinada. ¿Por qué? Porque influye todo estas tres leyes. A ese se le llama ley combinada de los gases. Posteriormente, tenemos la ley general. La ley general de los gases, que es muy distinta a la ley combinada. Veamos en qué consiste la ley general de los gases. En la ley general entra el número de moles. Es decir, se trabaja ya con número de moles. ¿Cuál tenemos la fórmula? Presión por volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante R multiplicado por la temperatura. Donde P representa la presión, B al volumen, N es el número de moles. El número de moles se puede ir subdividiendo, que es nada menos que la masa sobre el peso molecular. La constante general de los gases, representada como R, y sus valores de R, pueden ser 2, donde es 0,082 atmósferas por litro, mol por Kelvin, o cuando trabajamos en milímetros de mercurio, 62.4 milímetros de mercurio por litro, todo es dividido entre mol por Kelvin. Y la temperatura, repito, debe estar en grados Kelvin, es decir, si nos dan Celsius, Fahrenheit, entonces debemos volverlo a grados Kelvin.
estamos trabajando en temperaturas absolutas. Esta lo reemplazamos aquí dependiendo con qué unidad estemos trabajando. Si estamos trabajando con atmósferas, entonces con esta R. Si estamos trabajando con milímetros de mercurio, mejor trabajar con este R. Esta fórmula se puede aprender también de forma didáctica en los estudiantes, donde no solamente veamos como una fórmula, podemos ver unas técnicas para memorizar la fórmula, entonces donde nosotros relacionamos de la siguiente manera. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. O si queremos aprender de otra manera, y también enseñar al estudiante, podemos hacer de la siguiente manera. Donde muchos autores lo relacionan de esta manera. Pablo, ratón. A con A se va, O con O se va. ¿Qué nos queda? PB, RTN. Que solamente hemos hecho que la N vaya al final. Nada más. Es la misma fórmula, solo hemos llevado esta N, el número de moles, al final. Hay dos maneras de aprender. Y la manera de aprender debe ser también un aprendizaje donde el estudiante se sienta cómodo. Entonces, también podemos utilizar eso. Ya para finalizar mi presentación, voy a hablar de presiones parciales. Donde las presiones parciales es nada menos que la presión 1, la presión 2, hasta la presión N, si quieren. Todas las presiones parciales, la sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión parcial. Las presiones parciales es igual a la presión total. Si tenemos, supongamos, 2 atmósferas más 4 atmósferas de presión parcial más una atmósfera, toda esta suma de las presiones de los gases en un recipiente va a ser la presión total. En este caso, la suma de todas las presiones va a ser la presión total. Si nosotros sumamos, tenemos 2 más 4 más 1, hasta aquí tendríamos 6, 7. La presión total sería 7 atmósferas. Solamente hay que sumar las presiones parciales para encontrar una presión total. Pero ¿cuál es la fórmula de la presión parcial? ¿Cuál es la fórmula de la presión parcial? La presión parcial no es nada menos que la fracción molar multiplicada por la presión total. ¿Pero qué es la fracción molar? ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar no es nada menos que el número de moles de un gas A dividido entre el número de moles totales. Es decir, tenemos que hallar el número de moles de un gas solamente de 1 y dividirlo entre el número de moles totales. Y multiplicamos, y esto se coloca aquí. Y multiplicamos por la presión total, para así poder hallar esa presión parcial de un gas. Este es mi tema que he desarrollado
para el diplomado, en este caso la defensa, donde se explica a detalle lo que voy a avanzar, donde se indica de manera constructivista al estudiante, donde él pueda participar, donde él pueda deducir las fórmulas, no solamente memorizar, y pueda aplicar también en la vida agronómica, en la carrera. Este tema se puede ir desarrollando más. ¿En dónde se aplica en la parte agronómica? En los biodigestores. Y también se aplica en las industrias, porque en las industrias agronómicas se utiliza también el combustible, es un gas, y necesitamos también aprender las características de los gases para la producción. Esa es toda mi exposición. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Gracias. Hasta luego.